Buenas tardes. Bueno, nos vamos a enfocar nosotros a hablar acerca de la trigonometría, que es el tema que nos confiere el siguiente o la siguiente parte de los temas que vamos a abordar nosotros. Tenemos nosotros como trigonometría, es la relación que existe principalmente entre un triángulo rectángulo, que es lo que tenemos nosotros. Si ustedes recordarán bien las características del triángulo rectángulo, pues son tener un ángulo de 90 grados y tener dos ángulos agudos, que serían, en este caso, el ángulo BCA y el ángulo ABC. Entonces, del triángulo rectángulo, nosotros podemos obtener algunas relaciones que nos van a ser útiles para mucho de lo que vamos a estar utilizando después en esta carrera o en algunos otros aspectos de la vida cotidiana. Estas funciones trigonométricas ya las han conocido ustedes anteriormente y son las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, que serían pues las más obvias o las más conocidas normalmente en el espectro de las matemáticas. Generalmente pues nos enfocamos nosotros a las primeras tres, porque las otras pues son directamente una relación de las primeras tres. O sea, el seno pues es simplemente tener en el lado opuesto los valores de la cosecante. Entonces, no tiene sentido hacerlo de esta manera, por lo tanto que nos enfocamos nosotros a seno, coseno y tangente. Siendo seno del ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la relación que nosotros vamos a estar utilizando normalmente. Estas funciones trigonométricas nosotros las usamos continuamente, aunque propiamente no le hemos dado nosotros un uso continuo. Si ustedes recordarán, cuando yo quiero obtener un ángulo, lo que hago es poner seno menos 1 del ángulo que quiero y obtengo el ángulo del valor que tengo y obtengo el ángulo de este. Entonces eso es lo que vamos a ir desarrollando nosotros en este tema. Vamos a ver, un triángulo rectángulo, por características, si ustedes recordarán, esto lo definió un tal personaje conocido que se llamaba Pitágoras y que nos enseñó las relaciones existentes entre los catetos y la hipotenusa. Y él nos dijo que el cuadrado de la hipotenusa, en este caso nosotros la hipotenusa lo describimos con la letra C, por conveniencia o por algo que ya ha quedado generalmente entendido en la literatura matemática, el cuadrado de la hipotenusa debe de ser igual al cuadrado de los catetos. Esta es la relación que encontró el señor Pitágoras en su teoría, en su teorema de Pitágoras, que decía que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. Los catetos serían en este caso, este sería el cateto A y este sería el cateto B. Cabe indicar que no me interesa cuál es A o cuál es B, no hay preocupación en tal aspecto. Mientras yo defina siempre C como la hipotenusa, A puede ser bien este cateto o puede ser este, sin ningún problema. No va a alterar ningún resultado. Entonces, lo único que tengo que cuidar es que el cateto sea el valor C, la hipotenusa sea el valor de C y los catetos sean A o B indistintamente. Entonces, esto decía el señor Pitágoras en su famoso teorema de Pitágoras, que ya nosotros vimos que era un teorema, algo que necesitaba demostrarse. Y de este despeje, pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues los dos están elevados al cuadrado, entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos raíz a los dos lados, de tal manera que la raíz es un valor de un medio.
es elevar algo a la 1/2. Por lo tanto, la raíz sería como tener c a la 1/2 que multiplicado por el cuadrado, pues se va el valor del cuadrado y me queda c igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Ahí disculpen los dibujos, no es propiamente fácil dibujar con el ratón. Sería a cuadrada más b cuadrada. La raíz de eso me daría el valor de la hipotenusa. Y eso fue lo que encontró Pitágoras mediante su teorema de Pitágoras, que me va a utilizar para desarrollar las funciones trigonométricas que estamos hablando nosotros. Entonces, explicando lo siguiente, las funciones trigonométricas funcionan de la siguiente forma. Yo tengo que saber qué ángulo es el que voy a obtener o qué ángulo es el que necesito encontrar su información. Yo aquí tengo pues el ángulo que sería este que tenemos aquí, este ángulo y este ángulo, pero el ángulo de C, pues ya sé que es 90 grados, razón por la cual pues no lo voy a tratar de encontrar, ¿no? No tendría ningún objetivo directo para mí saber su valor. Entonces me enfoco yo a resolver un ángulo, ya sea A o B. Me voy al ángulo A, aquí, y digo, quiero encontrar el ángulo de A. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de distintas formas. Depende de la información que yo tenga. Yo sé que A es este ángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto, pues es como viene descrito aquí, ¿no? Es el valor, es el ángulo que está opuesto, es el lado que está opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente es el cateto que toca al ángulo. Entonces, las funciones trigonométricas serán las mismas que vienen proyectadas aquí en la literatura, en la tabla que me está dando. Si yo quiero obtener un ángulo, si tengo la información del cateto opuesto y la hipotenusa, lo puedo hacer con la ley de seno. Si tengo el cateto adyacente entre la hipotenusa, lo puedo hacer con la ley de coseno. Si tengo el cateto opuesto entre adyacente, lo puedo hacer con la función de tangente. Vamos a ver. Muy importante lo siguiente. Ese es pero a lo mejor yo no quiero sacar el valor del ángulo A, o no quiero relacionar el valor del ángulo A. Y lo que quiero hacer es obtener el ángulo B. Entonces, si eso es lo que yo quiero, trabajar con el ángulo B, pues lo que tengo que es desarrollar que con respecto al ángulo B, el cateto opuesto a este es este, el cateto B. Por lo tanto, este sería el cateto opuesto si yo tuviera como base el ángulo B. Y el cateto adyacente al ángulo B, pues sería el valor de A, CA. Y las funciones trigonométricas tendría yo que realizarlas considerando para B, pues el cateto adyacente, el valor de A, y el cateto opuesto, el valor de B. Vamos a tratar de que se entienda esto. Espero que lo hayan entendido. Si no, pues vamos al ejemplo. Y vamos a tratar de desarrollar esto. Aquí viene precisamente lo que ya hemos platicado, ¿no? La ley o el teorema de Pitágoras. Y vamos a tratar de resolver este problema. Vamos a ver. Me dice que el triángulo ABC tiene un lado de 8 y otro lado de 4. Dice encuentra el lado C. El lado C es la hipotenusa. Me pide encontrar el lado de la hipotenusa. Me dice que, vamos a ver. Y me dice que el lado de A mide 8 y que el lado B mide 4. Me dice que este es el ángulo en el que se está tomando el valor. Y este es la hipotenusa del valor. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras.
Pitágoras dice que c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Sacándole raíz a los dos lados, nuestro resultado había quedado, perdón, ya sacándole raíz nos decía que c es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. De tal manera que el teorema de Pitágoras original era c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces sería, esta es la ecuación original del teorema de Pitágoras, se le saca raíz a los dos lados y me queda esta operación que tenemos aquí, en donde c es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, pues hacemos la operación. A vale 8 al cuadrado más 4 al cuadrado, y esto habría que sacarle raíz para poder obtener pues, el valor de c. 8 al cuadrado es 64, 4 al cuadrado es 16. De tal manera que 64 más 16, 64 más 16 debe de ser 80. C, 80 de C debe de ser igual a la raíz de 80. La raíz de 80 es igual a 8.94 como aparece aquí en la operación. Y de esa manera, pues se resolvería el valor de C. Aunque no es todo lo que yo podría obtener o desarrollar. Yo tengo, pues ahora los valores de los catetos. Yo, con esta información que tengo, yo ya encontré el valor de A, el valor de B, ya, perdón, el valor de A lo tenía, el valor de B lo tengo, el valor de C fue el que encontré, que es el de la hipotenusa, de tal manera que ya conozco los tres lados del elemento. Cuando yo conozco los tres lados del elemento del triángulo, ya puedo resolver el teorema de Pitágoras para los ángulos, que son las cosas que no conozco aquí. Si ustedes lo piensan, yo desconozco en este momento el ángulo B y el ángulo A. Desconozco esos dos ángulos. Ya sé los valores de C, A y B, pero desconozco el ángulo que estos proyectan. Entonces, las funciones trigonométricas me sirven para, con los lados que yo tengo, saber los ángulos que estarían relacionados a esos lados. Acuérdense que es muy importante esto para toda la vida. Siempre la relación es directa entre los ángulos y los lados. De tal manera que si un ángulo es mayor, el lado debe ser mayor si lo comparamos en un triángulo. Entonces, siempre pensemos en que los lados están relacionados con los ángulos. Y eso es lo que hace la trigonometría en aspectos básicos. Vamos a ver. Yo no conozco A ni B. ¿Qué puedo hacer? Y espero que hagan este ejemplo, que hagan ustedes esto en su calculadora para que lo podamos desarrollar lo mejor posible. Vamos a ver. Yo voy a hacer lo siguiente. Quiero encontrar
el ángulo A. ¿Cómo lo puedo utilizar? Ya les dije que estamos viendo el tema funciones trigonométricas de tal manera que tengo que utilizar las funciones trigonométricas para poder resolver el ángulo que tiene ese valor, ese triángulo. Como no lo tengo, como tengo varias funciones trigonométricas y les dije que las básicas son 3, seno, coseno y tangente, pues no voy a utilizar yo otras funciones. De ahí no me voy a salir yo. Seno, coseno, tangente son las 3 funciones que voy a trabajar. De aquí, digamos, siempre en que yo haga un cálculo, no voy a salir de esas 3 funciones. Entonces necesito elegir cuál utilizar. La que se utiliza comúnmente es la de tangente. Y decimos tangente del ángulo, en este caso A, debe ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Por qué se utiliza mucho tangente? Porque generalmente, yo cuando utilizo tangente, me pide cateto opuesto, la información del cateto opuesto y la del cateto adyacente. ¿Qué quiere decir? Que generalmente es lo que tengo. Si ustedes ven el problema, me está dando el valor del cateto adyacente y del cateto opuesto, 8 y 4. Y entonces yo para sacar el ángulo no necesito saber la hipotenusa. Por eso es que utilizar tangente es la opción más socorrida en los problemas que ustedes vayan a ver de aquí en el futuro, de cualquier término de estática, de cualquier aplicación que vayan a ver. Porque siempre, generalmente, bueno, no siempre, generalmente voy a tener yo el cateto opuesto y el cateto adyacente, no siempre voy a tener la hipotenusa, por eso es que es algo más común utilizar el tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. De tal manera que tangente de A es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Haciendo nosotros el despeje de esto, lo que vamos a hacer es despejar A, que es el ángulo. Entonces A, voy a enviar tangente al otro lado. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar como tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto va a ser el valor del ángulo A. Ya teniendo eso, pues lo voy a desarrollar. Lo voy a poner aquí arribita. A es igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto dice aquí que vale. Cateto opuesto es A, vale 8. Cateto adyacente vale 4. Entonces nosotros ponemos 8 entre 4, pues da 2. Tangente a la menos 1 de 2 debe de ser el ángulo que me está dando aquí, que me dice que es 63 grados 26 minutos 06 segundos. Entonces les pido que lo hagan en su calculadora. Tangente a la menos 1 de 2 debe darte 63 grados 26 minutos 06 segundos. Si lo tienes en grados, minutos y segundos, que es una tecla que está en el medio, que ahí tiene un redondito,
una coma y dos comas que representan los grados en minutos y segundos, y si no te lo va a dar en valores numéricos. O sea, te lo va a dar 63 grados. Por el número que tenemos ahí, pues lo cambiaría a valores decimales, sería como 63 punto, más o menos 63.42 grados más o menos es lo que debe andar en decimales, ese valor. Entonces, de las dos formas escritas está correcto. Ahí la forma en notación grados, minutos y segundos, y en la notación decimal, no habría problema con ello. Entonces sería la forma de encontrar A. Pero no es la única forma de encontrar A. Puesto que ya, como les dije, tengo toda la información, tengo seno, coseno y tangente, tengo los catetos, puedo utilizar yo mismo la función de seno o coseno. Y me debe de dar exactamente lo mismo. Seno de A debe ser igual al cateto opuesto de ese ángulo entre la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo hago esto, pues yo diría A es igual a seno menos 1 que pasa al otro lado, pues estaba multiplicando, pasa dividiendo, por lo tal lo ponemos como seno a la menos 1. Si usted no sabe poner seno a la menos 1, es la segunda función de seno. Arribita de las teclas de seno, que usted la busca en su calculadora, aparecen las segundas funciones. ¿Qué quiere decir? Que le necesitas picar a una tecla adicional para poder acceder a esa función. Generalmente en la mayoría de las calculadoras, esa segunda función se activa picándole en la esquina izquierda superior. Esa es la segunda función. Entonces, generalmente la mayoría de las calculadoras tecleas segunda función con seno y ya te aparece el seno a la menos 1. Teniendo esto, pues me quedaría A es igual a seno menos 1 de cateto opuesto, que sería 8, entre hipotenusa, que sería 8,94. Entonces, 8 entre 8,94, pues me debe de quedar un valor bastante pequeño, por lo cual, pues no deberíamos nosotros, me debería de dar los mismos 63 grados que hemos descrito anteriormente. Y lo mismo podría ser para coseno. Yo puedo utilizar las funciones trigonométricas sin importarme. Si tengo los tres lados, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, puedo utilizar seno, coseno o tangente y me va a dar el mismo valor. Entonces, les pido que lo practiquen para que lo puedan resolver. Iba a traer la calculadora, desgraciadamente no encontré una en este momento, sino para el otro video se los muestro. Espero que lo sepan hacer o que hayan entendido cómo hacerlo. Y luego me pide el ángulo B. Yo tengo el ángulo A, pero necesito resolver el ángulo B. Entonces, vamos a ver. El ángulo B, pues es este. Entonces, voy a sacar el valor de ese ángulo. ¿Cómo lo podría hacer? Pues podría yo ya tengo supuestamente el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C vale 90.
Y pues le puedo restar 180 a ese valor para saber qué ángulo es. Pero también lo puedo hacer por función trigonométrica sin ningún problema. Y aparte que garantizo el resultado y practico la operación. Entonces tengo este ángulo. Puedo utilizar seno, coseno, tangente de este ángulo independientemente. Le digo, tengo los tres datos del triángulo. Entonces vamos a utilizar coseno, que no hemos utilizado anteriormente. Y yo sé que el coseno de un ángulo, en este caso el ángulo B, ya voy a poner A, el coseno del ángulo B debe ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. De tal manera que el ángulo B debe de ser igual, coseno se va al otro lado dividiendo, estaba multiplicando, por lo tanto va a ir como coseno a la menos 1. Ahí disculpen la letra fea, pero pues es que escribir no me adapto muy bien aquí. Coseno a la menos 1 que multiplica a cateto adyacente sobre hipotenusa. Debo de saber cuál es el cateto adyacente. No porque aquí diga adyacente quiere decir que lo sea. Es adyacente para el ángulo A. Este valor o este cateto adyacente es para el ángulo A cateto adyacente y este lado A es opuesto al ángulo A, por lo tanto es cateto opuesto. Entonces, vamos a ver, pues esto ya no aplica para mí. Esto aplicaba para el ángulo que tenían ahí dibujado ellos, pero no para el ángulo B. Para el ángulo B, el opuesto, el ángulo al que se observa, siempre decimos que este ángulo está mirando hacia este lado, ¿no? Y este sería su cateto opuesto, porque sería el que es opuesto al ángulo, en este caso B. Este sería su cateto adyacente porque está tocando al ángulo B, de tal manera que sería inverso, ¿no? Lo que para el ángulo A era cateto opuesto, para el ángulo B es cateto adyacente, y para lo que era el cateto adyacente en el ángulo A, para este será el opuesto. Entonces, eso lo tengo que tener mucho en mente cuando desarrollo el problema, ¿no? Porque si no todo va a estar equivocado. Si yo nada más digo, si yo nada más pienso en mantener, siempre va a ser cateto adyacente y siempre va a ser opuesto. No, depende del ángulo en el que estemos haciendo la observación. Cateto adyacente. Pues, ¿cuál va a ser el cateto adyacente? Pues dijimos que va a ser este, el de A. En este caso A vale 8. Por lo tanto, debe ser 8, es el cateto adyacente para el ángulo B, entre la hipotenusa que vale 8,94. 8 entre 8,94 por el coseno inverso, el coseno a la menos 1 de eso, me debe dar el ángulo B, que debe de ser igual a lo que viene aquí descrito en el problema, que debe de ser el ángulo B igual a 26 grados 33 minutos 54 segundos. Eso es lo que debe de dar ese problema que acabo de resolver. Aquí lo hizo con tangente, pues igual debe de dar lo mismo con seno, con coseno y con tangente. Obviamente que utiliza la información que le corresponde ahí. Entonces aquí hizo lo mismo que hicimos nosotros, ¿no? Aquí él lo resolvió con tangente, entonces sería tangente de B, pues debe ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Como lo vimos nosotros en la parte anterior, A, para el ángulo B, el cateto opuesto era B, ¿no? Y el cateto adyacente era A. Entonces B valía 4, va arriba, que sería su ángulo opuesto, su cateto opuesto. 8 era el cateto adyacente, que en este caso era el valor de A, que vale 8. Entonces se iba a hacer tangente inverso de 0.5, tangente a la menos 1 de 0.5, dándole los 26 grados 33 minutos y 54 segundos. Entonces esa sería la primera parte de lo que estaríamos viendo de esto.